Tenemos una visita, hemos invitado a un político, actual legislador provincial, porque de vez en cuando vamos a tener entrevistas en el piso, por supuesto. En el piso nos referimos al estudio. Claro, Es una no, forma de no hablar. lo tenemos sentado No en es el que lo piso. tengamos tirado ahí en el piso a Marcelo Bermúdez. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la Buen invitación. Muy bien, estamos nosotros aquí. Mientras vemos ahí en la televisión, en TN, mientras hablaba, estaba mirando. Es un caso de un comerciante en Corrientes que le robó un tipo, le robó una vez, dos veces, tres veces. A la tercera vez lo cruzó por la calle y le pegó un tiro. Tres tiros en realidad. Sí. El comerciante al ladrón. Y ahora está preso el comerciante. Entonces, la vecindad de ese comercio se organizó. Están vendiendo arroz con pollo, así tipo delivery. Y empanadas para pagarle los abogados al comerciante, ¿no? Un poco esta cuestión muy loca que estamos viviendo en la sociedad argentina, de quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios, ¿no? Como que tenemos que redefinir todo a todo momento. Te quería comentar eso, Marcelo, como para entrar en tema, porque uno de los temas permanentes es la seguridad. Acá la semana pasada vivimos un episodio muy dramático y hoy estaba comentando yo, hubo un caso en el conurbano bonaerense, donde también otros dos chicos, también de 16 y 17 años, mataron a un hombre. abogado era este señor. Sí, que estaba entrando a su casa, y otra vez la misma edad, una ocasión parecida. ¿Qué problemón tenemos, ¿no?, en Argentina? Nosotros tenemos problemones porque todo lo ponemos en términos ideológicos y no hacemos debates criteriosos con justificaciones técnicas. Por ejemplo, Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo que tiene imputabilidad a los 16/18 años. Depende del tipo de delito. La mayoría de los países del mundo los tiene a los 12 años. Sí. Entonces, lo primero que hay que preguntarse, utilizando el criterio, es por qué nosotros somos de los únicos. Porque cuando uno hace algo que es único, pasan dos cosas. O estamos haciendo una genialidad, Claro. o estamos haciendo una estupidez que todo el mundo ya no hace. Sí, por ahí podríamos ser únicos en tener, qué sé yo, el 100% de la población en la universidad, por ejemplo. Claro, olvídalo, pero ahora... Entonces, perdón, lo que sí está claro es que hay que bajar la imputabilidad, pero hay que tener estructura también para absorber a estos menores delincuentes. ¿Por qué? Porque estos menores delincuentes vos lo tenés que detener, pero no en un ámbito de una cárcel como la que tenemos hoy. Vos Claro. tenés que inventar infraestructura, crear infraestructura con escuela, con oficios, donde el chico obligatoriamente tenga que entrar en ese régimen de formación que no tuvo en la casa. Ahora, para eso hay que invertir en infraestructura. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es eso, presupuestar lugares donde estos chicos pueden crecer socialmente, pero tienen que estar detenidos. Bueno, y bajar la ley de imputabilidad. Eso para una vez que delinquieron y ya hay que actuar sobre la consecuencia. Y también tendríamos que tener presente la causa de todo esto, que entre otras cosas es que estos chicos, por ejemplo, la mayoría de lo que ocurre en estos casos, no van a la escuela o no están contenidos por la escuela. Y a eso vamos directamente con la propuesta que están presentando ustedes en la legislatura del tema de esencial para la educación, porque la verdad es que la verdad de los datos, ¿no?, de las opiniones, es que la escuela en Argentina en general tiene en el nivel medio un altísimo nivel de deserción, por ejemplo, que no cumple con el concepto de obligatoriedad que tiene la educación pública. Así que en este contexto entramos por el lado, digamos, de la consecuencia, pero vamos rápidamente a la causa, una de las causas,
que es el deterioro educativo en Argentina y cómo hay miles o millones de chicos que no terminan su periodo escolar, ¿no? ¿Cómo es exactamente el proyecto que han presentado en la legislatura, Marcelo? Bueno, el proyecto comienza con un artículo primero que obviamente declara al servicio educativo como un servicio estratégico y esencial. Ahora, el resto del articulado es articular un procedimiento para que se garanticen dos cuestiones. Obviamente, el derecho a huelga que tienen los docentes, un derecho constitucional, pero también que se garantice la educación, porque hay un derecho constitucional que es el derecho a recibir educación. Sí. Entonces tenemos que garantizar esos dos derechos. ¿Y cómo lo hacemos operativo? Bueno, en primer lugar, las escuelas siempre tienen que estar abiertas. Las escuelas no son del gremio, las escuelas no son de los directores, las escuelas son del Estado y por ende del pueblo de la provincia de Neuquén. Entonces las escuelas tienen que estar abiertas. En segundo lugar, garantizar jornadas escolares de al menos en las escuelas normales del 75%. En las escuelas que resultan ser comedores, 100%. Y en las escuelas que brindan un servicio especial, 100%. Tenés derecho a huelga, pero se garantiza el derecho a recibir jornada escolar. Y en tercer lugar, a recuperar los contenidos, no del 100%, sino de ese 25% que no se pudo dar. Entonces, porque a mí me gusta contextualizar esto en la filosofía constitucional y legal que hay con respecto a la educación en Argentina. Porque la educación, como vos decís, es un derecho, ¿no? La población tiene el derecho de recibir educación. Pero cuando hablamos del Estado, el Estado no tiene el derecho, el Estado tiene la obligación. Para que haya un derecho, alguien tiene que tener una obligación. Claro, y en este caso la tiene el Estado, porque a veces el Estado también habla de decir, la educación es un derecho, pero para vos es una obligación, no es un derecho. Está clarísimo. Ahora, este proyecto apunta más que nada a no perder días de clase. Lo que planteaba Rubén antes, el tema de la deserción escolar y que nadie controla que el alumno no vuelva a la escuela, habiendo ya una ley. Yo no veo que en la legislatura, por ejemplo, se trate puntualmente este tema para ver o convocar a la gente del Consejo de Educación que explique cómo trabajar para hacer el relevamiento de los chicos que dejaron la escuela, que en algún momento figuraron en un registro y que nadie controla que no vuelva, que no volvió, ¿no? Uh-huh. A eso, apuntar a eso más que a los días que se pierden, que obviamente es trascendente. Con el tema de la edad de imputabilidad, bueno, está bien, hay que manejarlo a nivel nacional, pero la legislatura neuquina también puede trabajar muchísimo en modificar leyes de nuestro propio Código Procesal. Tampoco veo que se aboquen a esos temas que son los que realmente le interesan a la comunidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Da la sensación de que una vez que se entra en ese ámbito es como que se pierden muchos aspectos de lo que a la gente realmente le interesa. A ver, yo creo que tenemos una serie de problemas en nuestra sociedad, en parte por la sociedad, porque los hijos no son del Estado, los hijos son de los padres. Obvio, partiendo que las familias están... hay una situación en la sociedad y hay una situación de clase dirigente absolutamente cobarde, de no enfrentar los problemas y decir las cosas que hay que decir. Uh-huh. Por ejemplo, en materia educativa hay que decir, director, me abrís la escuela, si no te vas, te echo, porque vos sos un funcionario público uh-huh. y tu obligación es abrir la escuela. Y esto hay que hacerlo. En segundo lugar, muchachos, hay que garantizar el 75% de educación. Y si no te gusta este régimen de regulación del paro, andá a la industria del petróleo, que capaz que tienen otro régimen de paro, andá a la construcción, pero vos no podés ser bombero y que no te guste el fuego. Uh-huh. Si sos bombero te tiene que gustar el fuego. Y si se está quemando una casa, vos no me podés decir que vas a esperar que se resuelva la paritaria para apagar el incendio. Entonces, estas cosas hay que decirlas. Lo que pasa es que una clase dirigente cobarde, estas cosas no se dicen.
pagar sueldos cuando no se trabaja es una malversación de fondos. Absolutamente. Bueno, esto no hay que hacerlo. Pero necesitamos una clase dirigente, no un gobernador, una clase dirigente que resuelva estos discursos. El Consejo Provincial de Educación. Nosotros no quisimos avanzar en estos proyectos porque esperábamos una resolución del paro. Bueno, resuelto el paro, presentamos esto de educación, servicio esencial. Próximo proyecto para mí es la disolución del Consejo Provincial de Educación. Es un ámbito que no sirve absolutamente para nada. Es decir, que se me junten unos cráneos. Estás tirando una bombita, Marcelo. Sí. Pero que se me junten unos cráneos para sacar una resolución que un pibe puede pasar de año con 6 materias, Sí. no me sirve. Bueno, mucho peor la currícula nueva, ¿no? Bueno, si vos me das... a ver, yo quiero que entiendan lo siguiente. Yo de educación no sé nada. Con lo cual, un tipo me puede decir, Bermudo, usted no puede opinar porque no sé nada. Pero bueno, lamentablemente soy diputado y puedo hablar. Y Bueno, seguramente pero- habrá ahora tenido bien, hijos en la escuela. ahora y bien, habrá tenido que alguien me experiencias. diga que es Claro. bueno que me junten. Estudiaste en la escuela pública desde la primaria hasta la universidad, Sí. ¿no? Pero que alguien me diga que es bueno tener un espacio pedagógico de articulación, un EPA, donde meto geografía, matemática y filosofía con 2 profesores, digo, esto es una locura. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Es decir, que los chicos tengan tan pocas horas de matemática a la semana, me parece una locura. Que me junten lengua con un idioma, me parece una locura. Porque si hay algo que es básico, es lengua y matemática. Nosotros tenemos yo hablo siempre de meme, la política argentina es un meme, es una frase hecha en un tablero, ¿verdad? Entonces, la educación es una inversión. Depende. ¿Por qué depende? Porque la inversión es un concepto económico, ¿no es? Depende del resultado, si no es un gasto. Ok. Depende, la inversión es inversión si tenés una ganancia. Claro. Y alguien me puede decir, ¿cuál es la ganancia en la educación? Grandísima. Si yo agarro a un chico de 4 años, que es absolutamente vulnerable, no sabe ni hacerse sonar la nariz, lo meto en la primaria, pongo plata en la primaria, pongo plata en la secundaria, y el pibe sale libre, independiente, capaz de avanzar en un terciario, avanzar en una universidad, encontrar un empleo, armar un microemprendimiento. Si ese pibe de 4 años resulta libre e independiente, toda la plata que puse ahí es Estuvo inversión. invertida. El gasto más grande del Estado es la ignorancia, ¿no? Ahora, si yo meto a ese pibe a los 4 años y cuando sale no consigue laburo, su cabeza no ha sido entrenada para resolver un problema en la vida porque tuvo 1 hora de matemática por semana y no sabe leer de corrido, comprender texto, que comprender texto ¿qué es? Comprender texto es no poder relacionarse con alguien por no poder entender lo que está diciendo el otro. Todo lo que puse ahí es un gasto. Totalmente. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas. Yo hablo de cerrar el Consejo Provincial de Educación. Quizá haya que darle otra vuelta de rosca, pero no me pueden sacar estas resoluciones. ¿Dónde se han visto? Yo creo que en Neuquén es un experimento del fracaso de otros lugares, no es del éxito de otros lugares. En materia educativa es un ejemplo del fracaso. Y además hay que despolitizar la escuela. Tan es así que no es bueno que los chicos tengan clase, no tengan clase, como tampoco es bueno que a veces tengan clase. Claro. ¿Verdad? Acá Aide dice, Aide, un oyente, buenos días, desde hace muchos años se habla de bajar la imputabilidad de los menores a 14 años, seguimos esperando. Ojalá que este gobierno lo haga y que la oposición no ponga palos como siempre. Basta de garantismo. Saludos, muy buen programa. Y Mirta dice, buen día, nos ahogan con los aumentos, hace 24 horas estamos sin servicio de internet y Flow aumentó más del 70%. Buen día, saludos muy afectuosos para Marcelo Bermúdez, dice Mirta. Bueno, muchas gracias, Mirta. No, yo estoy de acuerdo con bajar la imputabilidad y estoy de acuerdo con invertir en lugares donde esos chicos detenidos reciban la socialización y la educación que no tuvieron en la casa. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahora,
Vos fijate en el estado de cosas que estamos hablando, por eso a veces nosotros presentamos proyectos y yo digo, estamos presentando los proyectos de lo obvio, ¿sí? Presenté un proyecto para que los funcionarios públicos, aquellos empleados de planta permanente o política que tengan un cargo, no tengan deudas impositivas. Eso es lo obvio. Un tipo que cobra del Estado que no le deba al Estado. Que a los chicos se les garantiza un régimen del 75% de las clases. Eso es lo obvio. Es decir, la Argentina está tan mal que estamos discutiendo lo obvio, cosas que no se discuten en el mundo. La ley de 12 años de imputabilidad está en los países más desarrollados de la Tierra, pero aparte también en los más fracasados. Es decir, Venezuela no tiene 16 años, tiene menos. Es decir, esto ya se ha estudiado en el mundo y nosotros seguimos planteando esto como una polémica. Ahora, no todos los que delinquen son menores, No. pero nuestro Código Procesal permite que si en 24 horas el fiscal no reúne pruebas, salga, Bueno, ¿qué ¿no? vamos a Eso presentar hay que nosotros? cambiar. Bueno, ¿qué vamos a presentar nosotros próximamente? La ley de reiterancia. ¿Qué significa eso? Porque nosotros tenemos declarada la reincidencia. Ujú. Como a nivel nacional. Claro, ¿qué significa la reincidencia? Vos robaste, ¿verdad? Te condenan, Ujú. te vuelven a detener, te condenan y obviamente la pena es distinta. Pero tenés que tener la primer causa con condena. Sí. Eso puede ser 1 año, 2 años, Claro. 3 años, 5 años. Condena En firme. el medio, Condena firme. claro, en el medio seguís afanando todas las veces que Claro. quieras. Bueno, la reiterancia es otra cosa. Eso soluciona, la reiterancia soluciona ese aspecto, ¿no? La reiterancia te dice, te agarraron una vez, bien, está la causa. Ahora, te agarran la segunda vez, quedas detenido. Vas en cana. Claro, porque el problema acá tenemos, si la pena es menor a 3 años, no es de cumplimiento efectivo. Entonces podés estar condenado, pero seguís en la calle delinquiendo. Es que ahí tenemos otro problema con los jueces y con los consejos de la magistratura, que es otro ámbito que nos sale fortunas y no sirve para nada. El Consejo de Magistratura no sirve para nada, porque una de las funciones del Consejo de la Magistratura es analizar el comportamiento de los jueces. Sí, pero lo tiene vedado. Pero lo tiene Está en la vedado. Corte Suprema. Los ¿cuánto mismos hace? jueces lo han Claro. enviado a la Corte Claro. Suprema. Entonces, eso también lo tenemos que... Esto es como los docentes que Bueno, no se dejan evaluar. ¿ves? Eso tiene que resolverse. ¿Por qué? Porque en ningún lado dice que si la pena es menor a 3 años vos lo tenés que dejar libre. La pena de 3 años vos lo podés dejar libre siempre y cuando tengas estas garantías. Sí, no sí. es un Excel que vos decís menos de 3 No, no, años afuera. Está abierto a la interpretación, claro. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que esto funciona como una puerta giratoria, no hay ninguna interpretación en el medio. Entonces, yo creo que hay que hacer un montón de reformas, ya te digo, discutir la existencia del Consejo Provincial de Educación, que a alguien se le ocurrió que tenga rango constitucional, otra locura, digamos, porque el rango constitucional tiene que ser el Poder Ejecutivo, Claro, el Poder para eso está Legislativo el Ministerio. y el Poder Judicial. Eso tiene que tener rango constitucional. ¿Por qué? Porque ahí está la República y la división de poderes. Ahora, si vos querés hacer el Consejo Provincial de Educación o la Dirección de Tránsito, tenés toda una reglamentación externa a la Constitución. Bueno, a mí me parece que habría que eliminar el Consejo Provincial de Educación. Marcelo, ¿vos tenés algún compromiso? ¿Te podés quedar un rato? Yo tengo sesión a la 1 de la tarde. Ah, tenemos tiempo. Bueno, entonces vamos a la tanda y seguimos charlando otro rato. Estamos con Marcelo Bermúdez, diputado de la provincia, hablando de un montón de cosas. El tema del proyecto de ley que presentaron ya para declarar esencial el servicio educativo y otras cuestiones que tienen que ver vinculadas con la seguridad, con el tema de imputabilidad, la edad de imputabilidad en la sociedad argentina, y comentando un montón de cosas, y estábamos hablando recién fuera de aire en el tema del ajuste del Estado, porque es un tema que habíamos presentado en el programa cuando recién empezamos hoy, y la relatividad que tiene esto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué ajuste estamos haciendo en el Estado, ¿no? ¿En qué achicó la legislatura, Marcelo? A ver, la legislatura tenía 45 vehículos
a disposición de los diputados y la vicegobernadora prometió deshacerse de esos 45 vehículos. No sé en qué estado se encuentra. Yo no tengo vehículo por parte de la legislatura, yo uso mi auto como muchos otros diputados, así que no sé en qué habrá quedado eso. Después, la legislatura tiene una planta permanente que no tiene prácticamente movimiento, pero sí, obviamente, tiene un presupuesto muy importante, y vos ves la infraestructura de la legislatura, sí, es muy ostentosa, absolutamente desmedida. Sí, eso tiene un gasto grande, sí, claro, de mantenimiento. La cantidad de metros cuadrados desperdiciados que existen en la agricultura no se puede no se puede creer. Sí. Sí. Pero aparte... es decir, tranquilamente la concepción arquitectónica es un espanto. Podemos bajar la ley de imputabilidad a 12 años y poner a la legislatura a disposición para que todos los chicos en una situación de delincuencia puedan recibir clases, puedan recibir oficio, pueden recibir un montón de cosas. Yo iría a otra cosa para no ser tan extremo, pero por ejemplo, el galpón que se incendió, que se está por caer y nadie hace nada, obligó a la escuela que está atrás a suspender las clases, acá en la calle Bahía Blanca, ¿no? Y ahora quieren distribuir a esos chicos en otras 2 escuelas, una de ellas no está en condiciones. Bueno, mirá qué lindo lugar la legislatura para adecuar un par de aulas, ¿no? Son despropósitos. Claro. Para dar clases. También hay un montón de... Pero aparte... se paga un montón en asesorías, ¿no? El Poder Judicial tiene una infraestructura que tranquilamente podría trabajar 16 horas por día. Pero está lleno de alquileres. Pero arranca a una determinada hora y cierra muy tempranito. A las 2 de la tarde. Toda esa infraestructura queda ociosa y a la vez alquilamos otras infraestructuras. Entonces tenemos... Eso se discutió sin éxito en el Poder Judicial, lo querían cambiar. Trabajar a la tarde. Pero esas cuestiones responden a una clase dirigente que no quiere asumir ninguna discusión, una clase dirigente timorata, cobarde, porque realmente no poder discutir estas cosas es no tener compromiso. Es que la misma clase dirigente que critica la situación del Estado y las consecuencias de todo lo que ya sabemos, es la misma que no colabora en nada para resolver algunas cuestiones, ¿no? Porque esto, por ejemplo, trabajar a la tarde haría que se deje de pagar alquileres, por ejemplo, o que haya un mejor servicio de justicia. Básicamente. Claro, que por ahí apuntaba. Ahora el gobierno quiere ampliar el horario de atención en algunos organismos públicos. Ya le salimos a preguntar a ATE. Sí, claro. ¿Viste? Entonces... ¿y ATE qué te va a decir? No, pará, yo, viste, a las 2 de la tarde, después tengo que dormir la siesta. No debe haber nada más. Vos fíjate, volviendo al tema de la educación, ¿no? Acá la educación se la ve como una bolsa de trabajo, ¿verdad? Entonces, como es una bolsa de trabajo, estamos preocupados qué le pasa a los docentes. Pero la educación tiene un solo objetivo, que es educar a la población. Exacto. A partir de esa obligación de educar a la población surge la necesidad de tener docentes. Claro. Pero no está hecho para los docentes, está hecho para educar a la población. Y sin embargo se revierte en la situación. Un claro ejemplo de lo que nos pasó como Estado neuquino fue la pandemia. Yo estuve en el Consejo Deliberante, era concejal. Licenciaron a casi todo el personal del Consejo Deliberante. Se lo dije en las sesiones del Consejo. Licenciaron a casi todos. Funcionó igual. Tuvimos sesiones. Los vecinos presentaron proyectos. Debatimos. Yo nunca hice virtual, siempre fui presencial. Funcionó igual. La justicia prácticamente licenció a todo su personal. Pasó. Sí. La administración pública, provincial, municipal, licenció a todo su personal. Nadie fue a trabajar. Pasó. Sí. Es decir, ahí te das cuenta el sobredimensionamiento que hay. Entonces, claro, después
empiezan las estrecheces económicas. ¿Por qué? Porque los presupuestos son finitos y si vos y en este contexto, ¿cómo ves este pedido de financiamiento de Figueroa por 500 millones de dólares? A ver, hay digamos, no me preocupa la cuestión del pedido en sí. ¿Por qué? Porque de estos 500 millones de dólares, 150 son refinanciamiento de lo que vence este año. Sí. Con lo cual eso no es un aumento de endeudamiento, es verlo hacia adelante. Ahora, los 350 millones restantes, el proyecto llegó ayer, con lo cual, te soy sincero, no lo leí, llegó ayer a la tarde. Y hoy estuve preparando la sesión que tenemos hoy. Estos 350 millones son para hacer obras. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué tipo de obras estamos hablando? Claro. Si son prioritarias, si realmente meritúa, si no. Obviamente, si uno dice yo voy a hacer una ruta, es lógico no poner la plata en el presupuesto de hoy, sino que una ruta que va a dar un servicio durante décadas se acompase su financiamiento a largo plazo. Eso es razonable y lógico. Ahora, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Rutas, escuelas, cárceles, cosas que necesitan. El tema hablamos de la seguridad, no tenemos dónde meter un preso. Claro. En la provincia del Neuquén. Entonces, si las obras son necesarias, creo que es razonable el endeudamiento. Ahora, en esa explicación que tienen que dar los funcionarios, porque seguramente tiene que ir el ministro de Infraestructura, tiene que ir el ministro de Hacienda, también se tiene que visualizar cuál es la política de pago y de desendeudamiento que tenemos hacia adelante. ¿Verdad? ¿Cuál es la visión que se tiene económica hacia adelante? Porque si el programa de Milei tiene éxito y se genera un orden en la macroeconomía de este país, y Vaca Muerta va a obtener un resultado. Si el programa de Milei no tiene éxito, el programa Vaca Muerta va a tener otro resultado. Y las regalías de Vaca Muerta, los impuestos a los ingresos brutos de Vaca Muerta, los impuestos de sellos a Vaca Muerta, son los que la garantía de los pagos del flujo de fondos que genere la deuda. Eso es lo que hay que charlar con el ministro de Economía cuando venga, calculo, la próxima semana. Y cruzarlo con el gasto público, ¿no? Corriente, bueno, porque de hecho lo que ha hecho Neuquén en los últimos tiempos es usar regalías y hasta anticipos de regalías para pagar sueldos. ¿En qué quedó el fondo anticíclico? Más allá del dinero que se le dio a instituto y después, ¿en qué quedó? Bueno, eso es otra cosa, la cuestión previsional es otra. Sigue el fondo anticíclico distorsionó absolutamente su postulado inicial. Primero que estuvo mal planteado, porque en lo municipal Pecci lo resolvió de otra manera y me parece que lo resolvió mejor. Nosotros en la municipalidad creamos dos fondos, el anticíclico y el de obras, ¿sí? Que no tenían nada que ver uno con otro. El de obra era para obra, punto, listo, y nunca se tocó. Y el anticíclico obviamente tenía que ver con los vaivenes de la economía. A nosotros nos tocó una situación de deuda, porque en administraciones anteriores se le pagaron sumas no remunerativas a los empleados municipales, creo que en la época de Derlis Klosterman, y se blanqueó, juicio, y se blanqueó, claro. Y eso lo tuvo que pagar Pecci, para eso servía el fondo anticíclico. Pero el de obras es el de obras. El de la provincia estaba mezclado. El de obras se nutría de lo que sobraba del fondo anticíclico. El fondo anticíclico lo podés usar para cualquier cosa. Claro. Entonces, ahí me parece que hay que proyectar una cosa como la que planteó Pecci en su momento. La Neuquén necesita mucha infraestructura. Vas al norte y parece que no es que las rutas no están, se las afanaron. Digamos, porque te das cuenta, no hay ruta, no hay conectividad, no hay estación de servicio, no hay nada. No hay absolutamente nada. Entonces, es un estado... No hay tren. Realmente, es un estado para armar todavía. Parece increíble, pero Neuquén ha sido subadministrada. Y esto no es una cuestión partidaria.
es la provincia de Vaca Muerta, no puede necesitar... Sí. Ahora de Vaca Muerta y antes fue de Loma de la Lata. Y claro, del petróleo. Entonces no podemos no hay... estar dependiendo de un gobierno nacional para hacer un puente como el de la Rinconada. No existe eso. Eso habla de la mala administración que tenemos. El gasoducto. Gente que tiene, gente sin gas. que te está pidiendo una pasarela para cruzar un río para ir a la escuela, digamos. No puede sucedernos estas cosas. Entonces, ojalá Rolo tenga la posibilidad de transformar esto. Nosotros vamos a acompañar todas esas reformas en ese sentido. La cuestión previsional, ¿cómo no vamos a discutir la cuestión previsional? Digamos, la mayoría de los neuquinos, ¿a qué edad se jubila? 65. 65 años. ¿Por qué el empleado público a los 50? Digamos, y no es una cuestión política, es una cuestión económica, matemática. Sí, pero aparte ya... Entonces, cuando uno explica esto, te putea todo el mundo, empiezan los antiderechos. Muchachos, cuando alguien goza de un beneficio que no goza nadie, no es un derecho, pero aparte es un se privilegio. Jubilan y como siguen siendo muy jóvenes, salen a buscar otro trabajo, porque nadie se queda en la casa con 50 años o 55. Ahora queremos atacar el tema de la ley de jubilatoria de los profesionales neuquinos. Eso es otro tema que nos ocupa, es una vergüenza. La ley, la Cámara de Diputados sancionó oportunamente una ley que la verdad estafó a todos los profesionales. ¿Por qué? Porque hoy se están jubilando, tienen una jubilación de 70.000 pesos, sin obra social, por lo tanto esa es una situación muy compleja, y le pedí audiencia al secretario de Gobierno Tovares para empezar con los profesionales a discutir esto. Ministro de Gobierno. Ministro de Gobierno Tovares, no sé qué dije. Secretario. No, perdón. Le bajaste la categoría. No. Encima necesito que me reciba, así que superministro Superministro plenipotenciario. Sí, recién en la pausa con Marcelo, hay una propuesta de una diputada de exhibir precios de productos de la canasta básica mediante códigos QR. Entonces yo le decía, lo graficaba, un jubilado que quiere saber cuánto cuesta un paquete de fideo, imagínate vos buscando con código QR un precio. A ver, están tan fuera de foco algunos proyectos que llevan tiempo, que obligan a tratar en comisión, que quizás va al recinto, y hay tantos temas realmente que preocupan a la gente. Yo creo que hay, para mí, 4 o 5 temas nada más para resolver primero en la provincia del Neuquén. Temas con prioridad. Sí, claro. El de la seguridad. Neuquén es de los primeros en femicidios, Neuquén es de los primeros en robo, Neuquén es de los terceros en homicidios a nivel nacional. Obviamente cantidad de delitos por habitante. Todos los temas tienen que ver con los servicios básicos del Estado. Bien. Educación. Educación. Claramente. Y salud también. Salud. O sea, asumimos la responsabilidad con un sistema de salud que no tenía medicamentos. Sí. Ahora, como yo le decía en el recinto a los diputados cuando tratamos este tema, esto no es una emergencia sanitaria, porque la emergencia sanitaria es cuando vos tenés dengue, cuando tenés COVID, cuando tenés gripe aviar. Eso es una emergencia sanitaria. Esto es una mala administración del Estado, porque a las clínicas privadas tampoco le faltaban medicamentos. Entonces, seguridad, educación, salud, infraestructura. No hay infraestructura en la provincia del Neuquén, sobre todo el norte. ¿Por qué el norte es más pobre que el sur? Sí. Porque el sur, entre otras cosas, más allá de los atractivos turísticos que tiene conectividad. Claro. Bueno, ¿verdad? Todo esto yo lo sintetizo, si me permiten, en aquella figura que alguna vez escribí de que el Estado en Neuquén se devora a sí mismo, ¿no? El Estado gasta la plata que recauda el Estado en sí mismo. Básicamente en Neuquén es lo que ha ocurrido durante toda su historia institucional. Y esto es lo único que explica que
haya tenido en proporción a la cantidad de población recursos muy superiores a cualquier otro distrito de la República Argentina, y el resultado haya sido esta pobreza estructural que soportamos actualmente. Así que habría que producir un quiebre. Claro, y además algo que hemos mencionado acá varias veces también, vos haces referencia a una mala administración del Estado. Todos esos funcionarios que administraron mal, hoy o están reubicados en otro lugar del Estado, o están en su casa o en la actividad privada, y nadie paga nada. O sea, no hay ni siquiera una investigación de oficio, no hay una denuncia formal de nadie. A ver, tenemos un caso, eso es lo que vos decís es cierto, tenemos un caso testigo que es el de los planes sociales. Sí, lo único que... Veremos, pero es un caso, veremos cómo resulta. Un caso testigo, como porque decía, yo creo que ese va a ser un punto de inflexión. Puede servir para porque empezar. No tenemos antecedentes parecidos, ¿eh? Claro, no. Entonces, no. y este yo diría que es todavía un punto de inflexión, porque perdieron las elecciones lo que tenían que perder las elecciones. Sí. Si los que perdieron las no elecciones la nos hubieran enterábamos ganado, nunca. Olvídate. Claro. Bueno, señores, hemos consumido 2 bloques del programa, una charla muy interesante.